¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo desde el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, ubicado al norponiente de la Ciudad de México, dentro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Y como cada mes durante este año 2017, estamos grabando este enlace de videoconferencia para ofrecerles otro interesante tema de nuestro seminario Innovación Educativa. Pero antes de abordar la sesión temática, quiero recordarles que de unos meses hacia acá, decenas de participantes han estado interactuando en nuestra comunidad de Google+. Y es que es ahí donde ustedes tienen la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos teóricos de los temas del seminario, pero también donde pueden compartir sus experiencias sobre el uso e incorporación de las tecnologías digitales en sus proyectos y entornos de aprendizaje. Es así que, como reconocimiento a su participación, tuve la idea de darle voz e imagen a algunos de los usuarios que han encontrado en este espacio motivación y elementos para integrar en sus proyectos educativos. Tal como nos lo comparte la maestra Norma Angélica Romero Cruz Aveiro, gerente del Centro Interamericano para la Excelencia Docente de la UNID, quien tuvo la oportunidad de participar y dar seguimiento al programa del seminario durante el año 2016 y nos comparte su sentir al respecto. Vamos a verla. Bueno, quisiera empezar este testimonio dando un especial agradecimiento al equipo del CETED, encabezado por Rubén Durán, por la paciencia que todos ellos tuvieron en mi experiencia y por habernos permitido a todos los que estuvimos formando parte de esta experiencia del Seminario de Innovación Educativa y TIC, vivir experiencias significativas desde el día 1. A mí me quedó muy claro que siempre desde el principio qué se esperaba de nosotros. Hubo claridad en la estructura del seminario, la plataforma era muy atractiva. Uno pudiera pensar, pues es que se pueden a lo mejor contar con pocos recursos, ¿no? Siendo una plataforma Moodle, pero la verdad es que la UNAM en eso nos lleva delantera. Hicieron que desde la presentación y la expectativa que había del curso, porque nos tuvieron monitoreados a los que nos estábamos inscribiendo desde antes, entonces aún estuviéramos en las latitudes que estuviéramos de la República, sabíamos cuándo íbamos a empezar, con quién y dónde, ¿no? Y eso es muy importante para un alumno que vive una experiencia como esta, porque puede llegarse a sentir perdido y yo nunca me sentí. Hubo claridad en los webinars, ¿no? Para mí fue muy significativo tener ponentes de Uruguay, tener ponentes de aquí de la misma UNAM, españoles, y pues los objetos de aprendizaje que tuvimos en el seminario. Todos fueron de vanguardia. Esto es hace un año y en el tema de la tecnología educativa, pues esto avanza a pasos agigantados y hoy por hoy los temas que se vieron para mí siguen siendo importantes, sobre todo por el puesto que ahora desempeño, porque yo estaba antes como directora de la División de Educación en la UNID, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, y ahora estoy como coordinadora o gerente del CIED, que es el Centro Interamericano de Excelencia Docente. Entonces veo de primera mano lo importante que es que un maestro para universidad se forme en todos los temas que en el seminario vimos, ¿no? Para mí va a ser un poco difícil hablar de todos, pero quisiera hablar de los que para mí fueron más significativos, ¿no? Un curso de calidad a distancia, y ahora en este puesto pues lo tengo mucho más claro, tiene que tener una comunicación social que tuvimos. En el portal teníamos, Rubén siempre tuvo cuidado de tener comentarios al día, nos retroalimentaba sobre las dudas que teníamos sobre las tareas, entre los mismos de la comunidad hacíamos comentarios de la calidad de los webinars y eso mantiene viva una comunidad de aprendizaje, ¿no? Que creo que es un elemento clave en un curso, un seminario como este. Las actividades, ¿no? Las actividades en línea que también fueron fundamentales para mí. Yo debo confesar que sí tenía miedo, con todo y que, bueno, pues yo tengo una especialidad en tecnología educativa, sí me daba miedo que al hablar de realidad aumentada, por ejemplo, estuviera algo muy lejano a mí. Y la forma en la que plantearon las actividades y cómo las desarrollaron paso a paso,
no hubo manera de que yo me descartara de alguna, ¿no? Y tengo todas mis constancias con todas mis actividades, entonces para mí fue muy importante, ¿no? Y bueno, los contenidos multimedia, que todos los contenidos multimedia estuvieron muy cuidados y con una secuencia muy lógica, ¿no? Que eso hace que también sea importante la estructura de un seminario como este. Desde el día 1 decía yo que tuve la fortuna de vivir experiencias significativas, por ejemplo, con Trello, ¿no? Este programa para la gestión de proyectos que apliqué en el equipo de trabajo que en ese momento teníamos. Nosotros teníamos proyectos importantes para la UNID, proyectos estratégicos, y teníamos que ver con muchas áreas. Entonces, si no teníamos una herramienta que nos ayudara a gestionar nuestros proyectos, era muy difícil avanzar. Y uno puede pasar en juntas interminables inefectivas, ¿no? En donde se pierde el tiempo, no se quedan responsables de las cosas. Y Trello nos ayudó a mantenernos al día, a estar conectados, ¿no? Y poder avanzar en la gestión de nuestras actividades. Una de las participaciones que también me gustó mucho fue la de Renata Martiniak, espero estar pronunciando bien su apellido. Ella habló de la evaluación de calidad en la educación a distancia, y hoy que estoy en este puesto, día a día veo la importancia de que los cursos que nosotros ofrecemos en el CIED tengan esos criterios y se cuiden esos criterios, que entre otras cosas puede ser pues, la autoevaluación del estudiante, el que uno tenga reportes de enseñanza, que si bien nosotros no tenemos la fortuna de contar con un tutor para los cursos que damos, porque todas nuestras evaluaciones tienen que ser automatizadas, sí podemos tener reportes de la participación. Entonces, este es uno de los indicadores que ella mencionó y que para nosotros es fundamental, ¿no? Llevarlo a la práctica. La acreditación, la valoración de las actividades de los docentes, ¿no? Nosotros trabajamos con un material humano que es volátil, porque nuestros docentes no tienen este sentido de pertenencia a la UNID, porque pertenecen a otros institutos, y es muy importante dejarles ver que lo que hacen para la UNID es importante, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, y que va a generar un trayecto formativo. Ese es ahorita mi reto como gerente del CIED, y eso es lo que estoy buscando, pues hacer uso de estas herramientas que me dieron. Claudio Rama fue otro ponente muy importante, uruguayo, que habló de lo que también vivimos en el seminario, ¿no? Cómo estos criterios de calidad se viven, ¿no? Para hablar de criterios de calidad se tiene que, en un curso, más que plantearlos a nivel expositivo, es ejemplificarlos. Y yo lo viví en este seminario. En cuanto a mi satisfacción como usuario, soy un poco intensa en mis participaciones, y cuando no me queda claro algo, ahí Rubén estuvo en todo momento, con toda la disposición para poder aclarar mis dudas. Cuando yo sentía que no se subía una de mis tareas, ahí estaban. Entonces hubo atención, no sé cuántos éramos, yo creo que éramos más de 100 participantes. Sí hay deserción definitivamente, pero si yo era la 101, nunca me sentí así, siempre me sentí muy bien atendida. Efectivo, eficaz, relevante, la planeación estratégica, decía yo hace un momento, del curso, y con todo y que la plataforma Moodle puede llegar a tener algunas limitantes, yo vi que la UNAM tiene todos los recursos para realmente hacer de una plataforma Moodle algo atractivo. Aprendí a sacarle provecho a Google Drive, que también me lo enseñaron a usar en la segunda sesión. Cómo poder compartir contenidos, cómo trabajar conjuntamente. Cambié muchísimos paradigmas, ¿no? Tuve que vivir esto de trabajar con estas herramientas para saber que las distancias no son significativas en esta modalidad para aprender, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los formularios en línea, que fue otro de los contenidos que se enseñó, lo apliqué inmediatamente cuando tuvimos que hacer una práctica de una evaluación docente en una propuesta que estábamos haciendo. Entonces, pues eso también me sirvió para darme cuenta
que aun cuando me lo hubiera enseñado un maestro uruguayo, un maestro de donde fuera que estuviera, fue tan clara su exposición, me dejó recursos a la mano para volver yo a repetir la webinar las veces que necesitara y tomar nota de aquello que pudiera haber sido para mí difícil, ¿no? En algunos momentos viví esto de la sincronía y la asincronía, porque por mi cuestión de horario y mi carga de trabajo no podía seguir a veces las sesiones pues en tiempo real, y de todas formas, pues con la misma calidad, sabía en dónde estaban, sabía que tenía yo que estar muy al pendiente, que esa fue una muy buena idea, estar al pendiente del código de la webinar, porque eso garantiza que la oyes toda y le pones atención a toda, para por lo menos tener el código, ¿no? Y yo, bueno, pues eso lo agradezco porque me ayudó muchísimo a aprender sobre esta modalidad. Algo que también creo que aprendí y que me dejó mucha huella en este seminario es el papel del docente en el siglo XXI, ¿no? Nosotros tenemos en la UNID millennials y tenemos también adultos en las modalidades de licenciatura ejecutiva. Son dos públicos muy diferentes, unos con un background sin ser tan tecnológico y otros con la tecnología a la palma de la mano. Y todo lo que yo vi en el seminario me sirvió para entender esos dos públicos, ¿no? Porque cuando nos hablaron de la importancia del diseño de un curso y de objetos de aprendizaje, hay que tomar en cuenta el contexto y el destinatario. Y entonces el destinatario de una ejecutiva tiene que tener unas instrucciones muy diferentes a las que tiene un millennial. La motivación de un objeto de aprendizaje para un alumno de ejecutiva es muy diferente para el que tiene un millennial, ¿no? Y a mí todos los tips que nos dieron, porque eso fue algo muy importante en todas las sesiones y los webinars, que nos daban tips muy claves de aplicación inmediata. Había sí, a lo mejor, recomendaciones de artículos largos a leer que valía la pena, yo los leí prácticamente todos, pero había para los que no tenían ese tiempo y que podían recurrir a una buena webinar, ¿no? El entender la importancia en este momento, en este siglo, de lo que es un PLE, ¿no? Un Personal Learning Environment, un ambiente personal de aprendizaje para un alumno, es muy importante porque yo creo que estamos a muy poco de que la universidad no necesite de estos muros, de que la universidad esté en la nube, ¿no? Sugata Mitra hizo en algún momento la propuesta de la escuela en la nube. Es una plática que está en TED Talks y que habló de un experimento que hizo este hindú sobre el no necesitar de un maestro para aprender. Eso era para educación básica, pero yo creo que la universidad está a un paso de esto, ¿no? Hay cualquier cantidad de plataformas, recursos digitales abiertos de aprendizaje que la gente que está afuera puede acceder a ellos, organizar su propio, decía yo, su propio su PLE, ¿no? Su propio ambiente de aprendizaje, tomar los cursos, certificarse en ellos y tener acceso a un título, a una certificación, ya no necesariamente a una educación formal, ¿no? Entonces, yo creo que los maestros de hoy sí tenemos que tener claro que sea cual fuera el entorno en el que nos vayamos a desenvolver, no podemos estar ajenos a estos avances, ¿no? Insisto, creo que a México todavía le falta para que desaparezca las instituciones como tal, pero que el blended learning y la educación a distancia hoy por hoy va a ser ya una realidad, ¿no? En donde la sesión de clase a lo mejor ya no va a ser, ojalá, ¿no? Ya no es tan teórica, sino que yo me encargo de una actividad de aprendizaje en donde lo que vi en mi casa, a mi tiempo y a mi ritmo, en un recurso tecnológico, puedo explotarlo mucho más significativamente en una vivencia en aula, ¿no? Y todo eso yo lo vi en el curso. Ofelia Contreras, una maestra también de Acatlán, habló de la importancia de la gestión del conocimiento. Fue, si no mal recuerdo, fue un panel y hubieron varios expositores, pero hablaban
de la importancia de que el alumno de hoy sepa gestionar su conocimiento. Yo veo con mucha tristeza que apenas la reforma educativa está haciendo lo que debe para que los alumnos de educación básica aprendan a gestionar su conocimiento. Yo creo que en eso ya vamos tarde, porque llegan alumnos a la universidad sin saber entender lo que leen, sin saber extraer ideas esenciales, sin saber aterrizar en un ensayo, una postura personal, porque pasaron 12 años sin saberlo. Yo creo que eso es una deuda pendiente que tenemos los educadores, ¿no? En no haber puesto más, a lo mejor haber sido más propositivos, haber hecho más desde nuestras trincheras para que pues esta reforma fuera 20 años antes y no ahora, ¿no? Pero eso hace que los que estamos en educación superior tengamos un doble compromiso, porque sí creo que todavía tenemos que formar tanto a los alumnos de ejecutivas, que son adultos, que tienen muchos años de no haber estudiado, como los millennials, que están acostumbrados a tener respuestas de manera inmediata, muy poco span de atención, muy poco silencio en sus cabezas, y entonces yo tengo que buscar que ese alumno aprenda y hacer uso sea el centro del aprendizaje y que alrededor de él estén las TICs, alrededor de él estén las redes sociales, alrededor de él estén todos esos dispositivos que pueden estar a su favor y no en su contra, ¿no? Ese es el chip que debe cambiar el maestro de hoy, sin importar el nivel en el que se encuentre. Otro punto importante que vi fue el manejo de las infografías. A mí me gustó mucho porque yo soy muy poco creativa, ¿no? Y este seminario me dio la posibilidad de ejercitar ese lado de mi cerebro que de repente se empolva. Porque esta idea de la infografía fue hacer uso de la tecnología para poder, a partir de imágenes, comunicar ideas. Y muchos de los retos que tenemos nosotros los docentes es justamente adecuar los contenidos a los diferentes estilos de aprendizaje. Y eso también hizo el seminario. O sea, yo lo viví como alumno, pero me dieron herramientas para poder hacerlo como profesional de la educación. Entonces, yo veo en la infografía, por ejemplo, un recurso muy valioso. Lo veo en el ámbito en el que yo me desenvuelvo. En la UNID, los alumnos tienen que hacer una estadía empresarial y la pueden hacer desde una visión más en un solo cuatrimestre o hacerla con 4 estadías diferentes en 4 cuatrimestres. Y muchos de los productos que se piden no son significativos. A veces se piden resúmenes, se piden investigaciones documentales, actividades que no necesariamente demandan una operación o una actividad cerebral más elevada que deben tener los alumnos de universidad. Y una infografía tiene todo eso, ¿no? Porque tú tienes que hablar de cómo sintetizar las ideas, cómo escoger las imágenes para presentarlas. Entonces, eso te sirve como alumno y te sirve como docente también, ¿no? Otro contenido importante fue pues cómo aprender a cómo curar los contenidos, y que creo que ese es otro de las funciones del docente de hoy. Escuchaba hace poco una conferencia en donde el experto decía que una analogía de un maestro en ambientes virtuales es el de ser DJ, ¿no? Porque hace su propia música con la música que ya existe, ¿no? Y creo que eso, para eso también hay que saber escoger, para saber mezclar y para que le guste a la gente que lo escucha, ¿no? Y en el seminario tuvimos la oportunidad de aprender justo cómo tener elementos para educar al que ahora le llaman el Homo digitalis, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que existiera ya este término, ¿no? Del Homo sapiens vamos al Homo digitalis. Y justo habla de ese reto que tenemos, ¿no? De hacer uso de todo eso que está allá afuera para
desarrollar en los alumnos esta capacidad de análisis de información, de selección de información, de comparación, de inferencias, de toda esta serie de habilidades de un pensamiento crítico que son tan importantes en una sociedad de hoy. Otro punto importante fue esta de la realidad aumentada que te decía hace un momento, ¿no? El Pokémon Go, que en algún momento lo vi en el celular de mi hijo, yo lo veía como con pocas posibilidades de ser un elemento de aprendizaje hasta que viví este módulo con el seminario, porque efectivamente la realidad aumentada y el 3D, híjole, a mí cómo me hubiera servido para muchas cuestiones de geometría, de cómo sufrí, ¿no? Los que somos generación X, que vivimos todo en un solo plano, teníamos que hacer el esfuerzo para imaginarnos un volumen, ¿no? Las aristas de un cuerpo geométrico, y ahora no. Ahora están muchos recursos en la red para poder hacer una realidad aumentada. Aquí nos dieron el SketchUp, que fue, yo me inscribí a esa página y diario todavía sigo teniendo contacto con los de ese espacio y me mandan recomendaciones de qué hacer. Y yo puedo hacer recomendaciones para los estudiantes de ingeniería porque yo capacito a los docentes que dan ese tipo de clases, ¿no? Entonces sí es importante, no importando el field, o si el campo en el que estés, para poder tener todos estos recursos. Me moría de envidia cuando en la misma sesión, en el mismo seminario, nos hablaron todos los recursos que tiene la UNAM, que ojalá lo sigan promoviendo. Yo creo que este esfuerzo de este seminario es algo que tiene que seguir. Yo, por cuestiones de trabajo, estaba esperando a poderme inscribir nuevamente. Creo que la UNAM cuenta con esta red de recursos digitales como el DSpace, ¿no? Los repositorios de contenidos digitales, la red de anuncios digitales, el Media Campus, ¿no? Ya quisiéramos muchas universidades particulares tener todo lo que la primera casa de estudios de este país tiene, ¿no? Y bueno, aunque no estemos en CEU, ¿no? La FES Zacatlán en eso nos dio un ejemplo de qué hacer, uno pudiera hacer más con menos, ¿no? Porque hay otras universidades particulares, si yo me voy, por ejemplo, a un TEC de Monterrey, etcétera, poniendo un ejemplo, sí se tienen en eso más recursos, pero no necesariamente se tienen tan buenos resultados. Y para poder tener buenos resultados se tiene que tener una buena gestión, ya decía yo desde un principio, buenos contenidos, buenos expositores, una buena planeación y todo eso lo conjuntó el seminario, ¿no? Algo más, no me quiero quedar sin decir, la edición de audio, que fue otra de las cosas que vino con la aportación, de la maestra Silvia Fojo de Uruguay, que esta mujer que es Microsoft in Education Expert, que también me pareció una súper oportunidad poder escucharla. A mí me dejó muy claro que bueno, pues este papel, el reto que tenemos de aquí para adelante, porque ya no hay vuelta atrás, este reto de la inserción de la tecnología en las aulas tiene que estar muy bien pensada. Hace poco participé en una mesa de diálogo que hubo de la reforma educativa y yo les decía, ¿no?, que yo no le quitaba una coma a la reforma de cómo está escrita, porque hay muchas cosas pensadas a nivel curricular, a nivel de la filosofía, de los valores, de los fundamentos psicopedagógicos, de la inserción tecnológica, pero lo que creo que sería obligado es que todos los docentes formaran parte de seminarios como este, porque tienen que darles esas herramientas para transformarlos en los buenos curadores de contenido, en ser buenos para hacer contenidos multimedia, ¿no? En tener esa capacidad de no tenerle miedo a la tecnología y buscar ese vínculo y ese enlace con esos chavitos que tienen pues la tecnología, que nacieron con ella, ¿no? Entonces, sí creo que es un esfuerzo que se tiene que seguir haciendo, que la UNAM tiene que seguir dando ejemplo de esto
y que pues ojalá haya la posibilidad de que aunque sea tarde me pueda inscribir en la segunda versión porque sí me quedé con muchas ganas de seguir aprendiendo. Bueno, pues mi nombre completo es Norma Angélica Romero Cruz Aveiro. Estoy como gerente del CIED, que es el Centro Interamericano de Excelencia Docente en la UNID, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, que es parte del grupo Topaz Soluciones Educativas. Es una universidad que tiene 50 sedes a nivel nacional y yo sí quiero invitarlos a todos los que forman parte de esta comunidad educativa a vivir de principio a fin este seminario, esta oportunidad, porque vale muchísimo la pena. Ustedes tienen la oportunidad de tener recursos valiosísimos de vanguardia. Yo fui una generación de un año anterior, pero hoy por hoy siguen estando vigentes estos contenidos. Vale muchísimo la pena. Se tiene contacto con gente valiosísima en el campo académico y tecnológico y bueno, estén seguros de que van a contar con gente que va a estar al pendiente de todas sus dudas. En cualquier momento se los dice, como decía yo hace un momento, alguien muy intenso que tuvo siempre atención 24/7. Muchísimas gracias y ánimo, sigan en esta comunidad tan valiosa de aprendizaje. Así como lo comparte la maestra Norma Angélica, ustedes también tienen la oportunidad de revisar los contenidos de las emisiones anteriores de este espacio académico, ya que todos nuestros videos son de acceso abierto desde el canal de videos de SOAYED en YouTube. Y para quienes aún no se registran, los esperamos en la comunidad de Google+, donde todos estos comentarios siguen creciendo. Ahora daremos paso al tema de la sesión que titulamos El aprendizaje basado en problemas y su implementación con TIC. Y para contextualizar un poco los alcances de este eje temático, les preparamos una pequeña cápsula introductoria. Vamos a verla. El aprendizaje basado en problemas y su implementación con TIC. ¿Qué es? El aprendizaje basado en problemas, también conocido como ABP, es una metodología que se centra en el alumno y en su aprendizaje mediante el trabajo autónomo y en equipo. ¿Cómo se desarrolla? En el ABP, el profesor propone a los alumnos un problema que será el medio para que los estudiantes obtengan y apliquen de manera independiente y en pequeños grupos los conocimientos necesarios para solucionar el problema planteado por el profesor, ya sea que éste sea real o ficticio. A través de esta metodología, sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir este temario, se promueve que los estudiantes investiguen y reflexionen en la búsqueda y planteamiento de una solución al problema propuesto. Para aplicar el ABP, es preciso primero planificar la sesión. Esto involucra el proceso de selección de los objetivos que se busca alcanzar, escoger la situación problema que los estudiantes trabajarán, orientar la forma en que se trabajará, así como las reglas a seguir, entre ellas el tipo de interacción con el equipo, establecer el tiempo o duración de la actividad y la forma de comunicarlo. Y también debe considerarse organizar sesiones de tutoría con los alumnos. La aplicación del ABP en cuanto a la solución del problema se apoya en 7 fases. 1. Leer y analizar el escenario del problema. 2. Realizar una lluvia de ideas. 3. Hacer una lista con aquello que se conoce. 4. Hacer una lista con aquello que no se conoce. 5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. 6. Definir el problema. 7. Obtener información. Y 8. Presentar los resultados. El ABP es adecuado para utilizarse ya sea como metodología base para todo un curso, de manera complementaria para algún tema del mismo o para abordar varias asignaturas a la vez. Es útil su empleo en particular en el nivel licenciatura, donde incluso puede aplicarse para la titulación. ¿Qué herramientas de las TIC son adecuadas? En el aprendizaje basado en problemas son especialmente útiles las herramientas que apoyen la colaboración en grupo, como es el caso de documentos editables y compartidos en línea, herramientas para la comunicación, para el registro de actividades, aplicaciones específicas por áreas de conocimiento y para la difusión de resultados. De este modo, el aprendizaje basado en problemas se ha convertido en una metodología que, apoyada en las tecnologías digitales,
busca promover la innovación en los espacios de aprendizaje de la sociedad del conocimiento. Como hemos visto en esta cápsula, el aprendizaje basado en problemas requiere la revisión de ciertos elementos y acciones para considerar su adecuada implementación. Y para ahondar más en este interesante tema, tenemos la participación de la doctora Irma Villalpando Hernández, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con el análisis del pensamiento filosófico y quien recientemente publicó el libro En tiempos de examen, una crítica a la escuela moderna. Actualmente es docente en la UNAM y dirige una institución educativa desde hace 2 décadas. Ella nos presenta el tema Aprendizaje basado en problemas, una aproximación teórico-práctica. Y su participación es un acercamiento a los fundamentos teóricos y antecedentes históricos de la estrategia del aprendizaje basado en problemas o ABP, donde nos describe las principales características de esta estrategia de aprendizaje que nos permitirán valorar su importancia didáctica para los alumnos de este siglo. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Este video aborda el tema de aprendizaje basado en problemas ABP. Lo hemos estructurado en 3 grandes apartados. El primero de ellos da cuenta de los antecedentes históricos y algunos principios filosóficos, los fundamentos pedagógicos que sustentan dicha práctica. La segunda parte, entonces, desarrolla las características de cualquier diseño ABP y el rol del docente en esta iniciativa. La última, la tercera parte, explicará las formas que tenemos los pedagogos y los docentes para construir diseños ABP. Daremos un par de ejemplos que han desarrollado principalmente mis alumnos y que nos pueden servir como guía, pensando que es apenas un ejemplo, una introducción panorámico y no por ello ambiguo de la manera que tenemos para desarrollar este tipo de estrategia. Ojalá que les guste. Bienvenidos todos. Iniciamos entonces con los postulados filosóficos y me gusta citar a la antigüedad, a Sócrates y la mayéutica. Y cómo no citarlo si es la pregunta que el maestro formula, que interroga al alumno, que lo provoca, que le da una iniciativa, que él piense, que construya sus saberes, la claridad de su pensamiento, sus argumentos. Es Sócrates entonces y la mayéutica la que se encuentra, me parece, en la semilla de la construcción de cualquier diseño pedagógico sobre aprendizaje basado en problemas. Pero no solamente la mayéutica es Sócrates con esta capacidad del docente para plantear preguntas de provocación, de incitación al pensamiento del alumno, sino ya, digamos, en nuestra modernidad, quiero pensar en Rousseau, en el ginebrino Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, gran pedagogo de nuestra modernidad, y por qué no esa frase que decía a su alumno imaginario, a Emilio, en su gran texto Emilio o de la educación, en donde más o menos, parafraseándolo, decía: vivir es el oficio que quiero enseñarle a Emilio. Y es que ABP está conectado directamente con estas experiencias de vida. Lo que aprendemos en las aulas tendría que tener esta conexión, esta capacidad de dar respuestas a nuestro contexto de vida. Y creo que Rousseau, como el padre de la escuela nueva para todos los pedagogos, no hace sino abrir este nuevo campo para los aprendizajes que todo maestro tendría que procurar a sus alumnos. Mucho más recientemente, pero bueno, ya acá más de un siglo, a John Dewey, el filósofo pragmático norteamericano, y esta también cualidad que le daba a toda enseñanza de construir al buen hombre, al buen ciudadano. La ética de Dewey tiene que ver con esta construcción que tiene que hacer el maestro, y es que ABP va siempre a buscar este interés social, la intención de construir a un hombre que pueda interactuar con su medio, que lo haga de una manera responsable, moral, ética también, y que bueno, podríamos entonces situar ahí 2 grandes principios que podrían ser filosóficos o pedagógicos, depende de dónde se vea y se construye, pero no tendríamos por qué también omitir al gran psicólogo cognitivo, y con este tercer
término, digamos, esta forma de citar los antecedentes o los principios para ABP a Jerome Bruner. Y es que Bruner, el gran psicólogo norteamericano de corte cognitivo, habla de aprendizaje por descubrimiento. Bueno, pues ABP intenta que el alumno sea investigador, que busque sus fuentes, que las construya y que en este sentido viva una especie de autonomía para la construcción de su saber. Entonces, Rousseau, Diu, Bruner, entre tantos otros, ¿por qué no? Podríamos citar a Freinet, a de Crowley, también constructores de la Escuela Nueva, donde se encuentran las raíces de cualquier diseño didáctico ABP. Pero los creadores sí tenemos que colocarlos a los pioneros, a los constructores que articulan por vez primera, al menos bajo esta terminología de diseño didáctico, y los encontramos en la educación superior, en una escuela de medicina en Ontario, en Canadá, hace pues ya medio siglo, por ahí de los años 60, el doctor John Evans y una veintena de colegas se preguntan cuáles son las mejores formas para educar a los jóvenes que se están formando como médicos, como doctores en la preservación de la salud. Y bueno, ellos construyen entonces este diseño a partir de un problema que los jóvenes problematicen, investiguen, se cuestionen y entonces se formen en esta tradición de resolución de problemas. Entonces es John Evans en una escuela de Ontario, Canadá, por ahí de los años 60, quienes históricamente podemos colocar como los creadores de los diseños ABP. Hasta aquí entonces los antecedentes y los principios generales. De una parte, la conexión de la escuela con la vida, de otra, la capacidad de investigación que el alumno tiene que desarrollar en pos de la autonomía y de su desarrollo como ser constructor de su pensamiento, de su saber, y esta capacidad entonces social de hacer bien a la sociedad, al entorno, al contexto en el que está inmerso el educando. Una vez vistos los fundamentos y los principios que de manera general articulan la práctica de aprendizaje basado en problemas, me interesa señalar cuál es su finalidad principal. En este sentido, quiero traer a cuenta quizá un enunciado que se ha manipulado políticamente en nuestros últimos días, que dice aprender. Esa es la finalidad de la escuela actual, de los modelos educativos del siglo XXI, y sin duda no son exactamente del siglo XXI, como ya vimos, son de hace ya medio siglo, pero me gusta mejor explicarlo bajo otro término, quizá más apegado a la psicología cognitiva, y es que lo que persigue en última instancia ABP es lograr que el alumno adquiera autonomía cognitiva. La autonomía como esa capacidad del sujeto para pensar por sí mismo y más allá de las aulas escolares. Entonces, en la escuela, con las intervenciones educativas, lo que se persigue, lo que se busca es que él sea un aprendiz permanente, que más allá de la mediación escolar o formal y de los contenidos que se están dando en esa temporalidad, él pueda continuar investigando, leyendo, preguntarse. Es la autonomía cognitiva como ese acto de saber pensar, de saber preguntarse, de saber resolver y de saber construirse como un sujeto capaz de entender su entorno en cualquier disciplina. Diré entonces que ABP está pensado, aunque nació en educación superior, no solamente puede aplicarse en ese nivel, puede verse también diseños ABP en la educación básica, en la media superior, en el posgrado, por supuesto. Aquí hablaremos de manera general y a cada docente le corresponderá hacer un nivel de adaptación y de colocación al modelo que está trabajando en relación a la etapa escolar a la que se está dedicando. Entonces, es la autonomía cognitiva la finalidad última que persigue. Y entonces, si esta es la finalidad, ¿cuál es el rol del docente? Y aquí no tengo más que recordar esta vieja tradición escolástica, quizá, del sujeto profesor como un transmisor de saber. Decía Freire, esta capacidad verbalista y de univocidad del docente, en donde el alumno solamente es el receptor pasivo de un saber ya dado, terminado, en el que no hay nada más que hacer.
En ABP es justamente lo contrario. El docente no es ese dador de saber concluido, reitero, sino es el constructor de un ambiente de aprendizaje. Entonces, el docente es un diseñador de prácticas, de provocaciones, de situaciones problemáticas, como veremos más adelante, que le permitan al alumno emprender investigaciones, preguntas varias, valoraciones diferentes para llegar o no a un cierto resultado. Vamos a ver en estas modalidades cómo se mueve la práctica de aprendizaje basado en problemas, pero ya es justamente la segunda parte, que es la central en el desarrollo de estos diseños. Y bueno, ya con los antecedentes, con los principios, con las finalidades de ABP, me parece que hemos llegado el momento a la definición. ¿Qué es un diseño ABP? Es un diseño que el profesor, que el maestro realiza de una situación problemática y que el alumno tiene que enfrentar con procesos de investigación para proponer su solución o soluciones posibles. Entonces es un diseño, una situación problemática por parte del docente que convoca al alumno a desarrollar procesos de investigación para su enfrentamiento. Y bueno, esta práctica entonces diré que tiene 4 finalidades, al menos como lo entendemos. La primera de ellas, 4 características, 4 elementos que lo condicionan. La primera de ellas es importante señalar que es una práctica, un diseño pensado para resolverse de manera colectiva. El aprendizaje colaborativo, toda esta propuesta que se hace para la educación del siglo XXI, bueno, cobra en ABP una relevancia sustantiva. Siempre los problemas de ABP van a estar pensados para el trabajo en equipo, el trabajo de subgrupos. También hay ABP de grupos completos. Bueno, la didáctica del aprendizaje colaborativo puede dar las posibilidades, las vertientes. A mí me gusta señalarle a cualquier docente que va a emprender este tipo de tareas, pues decirle que tiene que leer cuáles son las condiciones, los requerimientos que exige el aprendizaje o la literatura de aprendizaje colaborativo, los diferentes roles que se dan al interior de cada equipo, la asignación, su tamaño, sus etapas de madurez o no. Recomiendo a mis alumnos a menudo no entrar con un diseño ABP pensando que los grupos o los sujetos saben trabajar en equipo. Me parece que ahí la dinámica de grupos en educación tiene mucho que decir y ya tiene un camino andado para construir en primer término esta forma de aprendizaje colectivo, de aprendizaje colaborativo. Hay un término que es muy bonito que habla de la inteligencia distribuida. Entonces no es el sujeto en su individualidad, en su solipsismo, que desarrolla los mecanismos para enfrentar el problema, sino una negociación, una inteligencia, un copensar en el grupo que les permite justamente llegar a las respuestas o las pretensiones de la práctica ABP. En ese sentido, podemos decir que la segunda parte, pues, tiene que ver cómo se construye la situación problemática. Y aquí me interesa resaltar que no hablo de un problema en general, sino la construcción de una situación en contexto. Podemos pensar, no sé, en nuestra educación básica, ¿cuál es la materia que siempre abordaba problemas? Pues sin duda era matemáticas, un enunciado de 2 o 3 líneas en donde se pedía de manera directa la resolución para la interrogante, el cuestionamiento planteado. Una situación problemática es algo un tanto diferente. Es la construcción contextual de una circunstancia, una descripción, una prosa que dé cuenta de un sinnúmero de elementos, de factores que entran en relación para construir una problemática de carácter más complejo. No complicado, me parece que ahí es compleja la palabra que corresponde a la construcción de una situación problemática. ¿Cómo es entonces esta situación problemática? Pues bueno, tiene que tener 2 características. Una, puede ser real, tal cual sucedió o está sucediendo en un contexto real. Puede tener esta iniciativa, pero también sufrir una adaptación por parte del maestro, una noticia, un evento del país o de cualquier otra parte del mundo, o que sucedió, no lo sé, en la Segunda Guerra Mundial, en algún evento importante.
Entonces puede ser real o adaptado. Pero también puede ser totalmente ficticia, pero no por ello alejada de la realidad. Si fuera ficticia, puede creerse verosímil, debe tener este nivel de factibilidad para que el alumno pues encuentre estas formas de resolver una situación que pudiera presentarse en términos reales. Entonces aquí me gusta recordar, ¿por qué no?, al neoyorquino, al gran pedagogo David Ausubel, cuando hablaba de aprendizaje significativo, y decía que justo el alumno se siente convocado, persuadido por el aprendizaje cuando encuentra una significatividad psicológica. Y me gusta decir que la significatividad psicológica tiene que ver justo porque esta situación problema está respondiendo a una problemática real, a contextos que lo van a atravesar a nuestra contemporaneidad, a su vida, a sus entornos. Y cuando digo que esta condición de significatividad psicológica como un punto medular para que el alumno se involucre en la tarea, también me lleva a pensar que esto a veces se malinterpreta pensando que tendríamos nosotros como maestros que darles temas que no se hablen de redes sociales, de Facebook o de sus gustos musicales, de reggaetón o de cuestiones totalmente que viven o que les gusta. Me parece que no es así. No tendría por qué la escuela estar siempre preguntándose en razón de lo que se están preguntando los alumnos o los chicos. Creo que contrariamente tiene que buscar nuevas maneras, desvelarle realidades que no conocen y que están ahí, que les son cercanas, pero por alguna razón no las ven o no las problematizan. Entonces, la construcción de situaciones problemáticas creo que es el inicio del cual se parte para garantizar o para asegurar que la práctica, el diseño de ABP sea sustancioso, sea productivo. Ahí los maestros tienen que detenerse con creatividad, con talento, con pericia a este diseño de situaciones problemáticas. Y bueno, también pensar que la resolución que se les pide a los alumnos debe tener. En ocasiones hay ABPs que piden soluciones únicas y su fundamentación, hay otras que no, solamente son propuestas, valoraciones, en donde cada equipo puede proponer cuestiones totalmente diferentes. El docente entonces valorará el sustento que cada una de las propuestas tenga para emitir su evaluación, la calificación o la evaluación que tiene que dar. Pero todas las propuestas de resolución de ABP tienen que tener 3 características. Una, que tienen que decantar en algo concreto, algo materializable y comunicable. Son estas 3 las características hacia donde tienen que llegar a los alumnos con la resolución de la situación problemática. Entonces, una situación problemática que se resuelva con una reflexión interna, pues bueno, no es materializable, se tiene que decantar en algo observable, tangible y por tanto comunicable. La última parte de los diseños ABP y bueno, de buena parte de las estrategias didácticas actuales es la socialización del conocimiento. Los alumnos, una vez que formulan su propuesta, que dan cuenta del reto, de la tarea que se les presentó en la situación problema, pues se tienen que comunicar entre todos los miembros del grupo. Entonces, concreto, materializable y comunicable. Y la última y muy importante, ya la decíamos en un inicio, que deben considerar una utilidad social. Vaya, si el docente le diseña una situación problemática en términos de ecología, bueno, la solución no tendrá que arrasar con un manglar o que desproteger a una población, no lo sé. Debe toda resolución o todo enfrentamiento a situación problemática ABP considerar su utilidad social. Por eso hablaba yo en algún momento de Diu y esta capacidad del sujeto de hacer un ejercicio ciudadano responsable, o de Rousseau también en la formación del hombre. Entonces, debe considerar una utilidad social, ser evidente, visible y comunicable, ¿no? Trabajar en este sentido en ambientes de construcción colectiva y dialógica, y bueno, que el docente tenga la capacidad de construir situaciones problemáticas y no simples problemas causalistas o de resolución simplista o directa.
Pues bien, hemos llegado a la última parte, la parte de los ejemplos, pero antes de ello quiero puntualizar que hay 3 maneras de hacer diseños ABP, dependiendo la madurez del grupo, su trayectoria académica. La primera es aquellos diseños ABP que tienen una secuencia dirigida, esto es, se plantea la situación problemática, pero se les da una serie de etapas, de sesiones, de acompañamientos, de orientaciones, justamente para que no se pierdan. Esta forma de diseñar ABP es para sujetos, para alumnos que no han tenido experiencias de investigación o de aprendizaje autónomo, vaya, que no son maduros todavía en procesos de investigación, de lectura, de escritura, de búsqueda personal. Hay que todavía acompañarlos. Yo les sugiero a mis alumnos que siempre inicien un ABP con actividades dirigidas. Posteriormente podemos hacer diseños semidirigidos y el mismo nombre lo explica. Bueno, se continúan con los acompañamientos, pero quizá ya no tan continuos, ya un tanto más derivas, vertientes, sugerencias, que se les da cierta libertad a los alumnos para que la sigan o no. Y la última, que es idónea para el posgrado, solamente es la situación problemática y el alumno desarrolla las formas de investigación y de enfrentamiento de la situación. Diré entonces que depende la trayectoria educativa de los alumnos, el nivel educativo al que estamos hablando, y también quiero pensar en esta forma de dar enseñanza, de provocar aprendizajes de ABP, cómo surge una reflexión, cómo surge en la educación superior, pero que no surge en manos de pedagogos, que surge en manos de médicos, pero también en el estudio de caso, surge en la Escuela de Leyes, en Harvard. Y entonces estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, que son 2 de las estrategias más importantes para el docente actual. Bueno, pues valdría preguntarnos por qué estas 2 grandes escuelas, estas tradiciones de educación, son quienes las aportan. Enhorabuena, pues, pero bueno, tenemos nosotros que hacer las adaptaciones para nuestra disciplina y para nuestro nivel educativo. A continuación, entonces, veremos un par de ejemplos que han desarrollado mis alumnos de maestría. Ojalá que les gusten. Tienen como objetivo dar cuenta de cómo podemos hacer de manera concreta todas estas finalidades, todas estas intenciones en uno y otro diseño. Quiero tomar en primer término un diseño que hicieron los chicos de media superior de la disciplina de historia, y bueno, acá veremos en la siguiente imagen cómo vamos articulando un diseño de este tipo. Por supuesto, las TIC son las que nos van a permitir hacerlo amable, dar todos los vínculos, ponerles videos, documentales, dar el seguimiento. No lo he mencionado en toda esta exposición, pero sin duda que ya tendríamos que pensar siempre que estamos mediados por este tipo de tecnologías. Entonces, por supuesto que ellos levantan su diseño de ABP en una pequeña página, a continuación lo veremos. Siempre les pido que planteen una introducción al tema. En este caso que les digo de historia, bueno, se plantea una problemática real, hay una pirámide en Santa Cecilia, se da toda su historia, se dice cuál es el problema. Bueno, pues que están vendiendo los terrenos aledaños a la pirámide, hay un casco, una hacienda antigua con todo lo que representa como patrimonio, como cultura, y que va a terminar, no sé, en venta con un centro comercial, en iniciativa privada y con un usufructo que, por supuesto, no reconoce o no conserva toda la riqueza histórica de esta arquitectura. Entonces, digamos, aquí se da esta introducción. En un segundo momento se plantea la situación problemática. Bueno, se van a vender los terrenos. ¿Qué se espera que el alumno que tiene que hacer? Se le propone hacer algo para que esto no suceda. Ahí vemos la conciencia social que hay. Se le dan, como es, reitero, un ABP dirigido, se le dan algunas posibilidades de corte legal, de corte histórico, ¿no? Pero él tiene que proponer algo para resolver esa problemática social. Reitero, este es un problema real con algunos niveles de adaptación, pero bueno, que les sugiere. Vemos esta parte de introducción, planteamiento del problema, las sesiones. Es muy importante que la temporalidad de ABP. Hay ABPs que pueden
dar cuenta en un mes. No considero que pueda ser de menos, yo sí estimo que un mes es como el mínimo hasta un semestre. Hay algunos que son de un año, pero vaya, ya son situaciones problemáticas muy completas y que tienen también pasos de entrega. Este caso lo calculamos más o menos bimestral, donde los chicos tienen que ir entregando en ciertas etapas los productos de su investigación de corte histórico, reitero, de corte legal. Tienen que ir a la zona, levantar un tanto los testimonios de la gente ahí que vive y cuál es la lucha que quieren enfrentar, y ellos van a proponer las maneras entonces de trabajar esta situación, problema. Por supuesto, los argumentos son de memoria histórica, porque es la clase de historia, ese es el objetivo, ese es el contenido temático de la unidad. Y bueno, aquí el ejemplo, también una parte muy importante, la evaluación. Se pide que todo diseño ABP cumpla los 3 requisitos de una evaluación integral. La heteroevaluación, la que el maestro da a su alumno como un ejercicio tradicional. La coevaluación, la de los pares, aquí es en 2 niveles, al interior del equipo y en la presentación última los otros miembros del grupo, pero no del equipo, y la autoevaluación. Eso pareciera muy latoso, muy largo, pero yo lo hago en cada uno de mis cursos y nos lleva solamente la última sesión a atravesar los 3 niveles de evaluación que decantan en pues esta forma de valoración numérica, que siempre he pensado que es de corte absolutamente administrativo y en ese sentido poco significativo, poco útil, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, una buena manera de poder dar cuenta es en estos 3 niveles: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Entonces, hasta aquí este ejemplo de historia. Y bueno, las partes que lleva el diseño ABP: introducción, planteamiento de situación problemática, descripción de proceso y forma de evaluación. La última parte, el último ejemplo es de las chicas de literatura. Ellas tenían como unidad temática, como compromiso educativo, enseñar a los chicos a hacer críticas literarias. Es también pensado para media superior. Y entonces a ellas se les ocurre crear una página, una revista literaria, una página ficticia, pero absolutamente apegada, como son las revistas normales, las revistas que se pueden consultar en la web. Y entonces ellas convocan a los chicos a participar en esta revista como críticos literarios. Les dan un libro, un texto, en este caso es de Cortázar, y bueno, otro de los puntos importantes de ABP es que logra atravesar varias disciplinas y varios temas. En este caso, las chicas lograron traer a cuenta para esta participación de los alumnos, pues bueno, elaboración de currículum vitae, por ejemplo, elaboración de carta de recomendación, lectura literaria y comprensión de la misma, y por supuesto todo lo que implica hacer una crítica literaria. Entonces, bueno, ellas levantan un sitio donde es el sitio de la revista, aquí lo podemos ver. También se plantea una introducción que se entiende por crítica, cuáles tipos de crítica hay. Después viene el planteamiento del problema. Ellos tienen que participar en esta convocatoria. Todo el sitio lo hicieron real, tienen ellos que enviar sus cartas de recomendación, su currículum vitae, someterse a las fechas, algo muy importante, el seguimiento de instrucciones. Podemos ver en este apartado la convocatoria, es una convocatoria absolutamente exigida, de primer nivel, que les implica a los chicos no solamente atender las fechas, sino las características de entrega del trabajo, pero también lo quisimos hacer dirigido, viene por etapas, viene por momentos. Muy importante en ambas ABP que elegí como ejemplo, vienen las referencias bibliográficas. Como es dirigido, reitero, todavía los profesores pueden sugerir y pueden pedir
¿no? Evidencias que se han revisado, que se han leído. ¿Qué evidencias? Pues fichas, entrega de fichas resumen, de fichas comentarios, pequeñas exposiciones. En esta parte del desarrollo de las sesiones es sumamente importante el acompañamiento que el docente haga al interior de cada uno de los grupos. Y por supuesto, vean, estas chicas levantaron varios instrumentos de evaluación. Ellas prefirieron rúbricas y lista de cotejo, amén de los otros 3 niveles que ya les hablaba en el ejemplo anterior. Espero que estos 2 ejemplos sirvan solamente como muestra de las maneras de hacer ABP. Hay muchas más, hay una riqueza absoluta para los estudiantes de filosofía, por ejemplo, para los de matemáticas también hay muy buenos diseños. Entonces, bueno, aquí la práctica, aquí la estrategia. Esperamos entonces que algo de esto les sirva, les sea útil para la construcción justamente de mejores formas de enseñar y lo que es más importante de los estudiantes para aprender. Hemos llegado al final de esta presentación, ojalá les haya gustado y también agradecemos al recinto que el día de hoy nos alberga, a la Biblioteca de México, en especial a la Biblioteca Personal José Luis Martínez. Gracias a todos por las facilidades que nos dieron para hacer esta grabación. Hasta luego, gracias a todos. Agradecemos a la doctora Irma Villalpando por su participación en este espacio y por darnos la oportunidad de reflexionar sobre los alcances y posibilidades de esta interesante metodología de trabajo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En resumen, podemos decir que aprender mediante problemas no es una estrategia pedagógica nueva, y que la vigencia de esta estrategia de aprendizaje se fundamenta en la posibilidad de promover en los alumnos capacidades intelectuales de orden superior, pensamiento reflexivo, capacidad crítica y actitud ética, que son algunas finalidades formativas de la didáctica situada desde el ABP. En esencia, en el aprendizaje basado en problemas, el papel del docente es construir ambientes de trabajo colaborativo que provoquen y despierten en los alumnos el interés por resolver la situación planteada. Y bien, para finalizar esta sesión, quiero invitarlos también a que participen como ponentes en nuestro seminario y nos hagan llegar sus propuestas para grabar una videoparticipación. La convocatoria sigue vigente y en la recepción de propuestas también. Revisen nuestro sitio web, por favor. Y para todos aquellos que nos han preguntado sobre la forma de validación de asistencias a este seminario no presencial, les recuerdo que se trata de 2 actividades. La primera es recopilar una clave que a lo largo de este y todos los videos ha estado apareciendo y que está formada por 3 pares de dígitos. Ustedes deben de anotar y de juntar estos 3 pares de dígitos para posteriormente pasar asistencia dentro de la plataforma educativa. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo entrar a la plataforma educativa? Bueno, para eso deben primero registrarse y recibir hacia final del mes en el que se registraron sus datos de usuario y contraseña vía correo electrónico. La segunda actividad es retomar las preguntas asociadas a cada una de las sesiones y llevar las respuestas a esas preguntas y las reflexiones que se vengan al respecto dentro de nuestra comunidad de Google+. Así que por hoy hasta aquí llegamos y nos encontramos el siguiente mes en la sesión 4, donde abordaremos un tema similar, el aprendizaje basado en proyectos con uso de tecnologías de información y comunicación. Hasta entonces.